En este nuevo episodio de No apagues la luz, te traemos una historia sobre cómo los secretos que enterramos más profundo en nuestra memoria siempre encuentran la manera de salir a la superficie. A veces lo hacen en nuestros sueños, otras veces en un susurro en la oscuridad, y a veces, como en el relato que estás a punto de escuchar, lo hacen de la forma más íntima y aterradora posible. Esta es la crónica de Sofía, una enfermera que, en la soledad de su apartamento, descubrió que hay superficies que no solo reflejan nuestros rostros, sino también nuestra culpa. Prepárate para descubrir por qué un simple espejo empañado puede convertirse en el pizarrón de tus peores pesadillas. Llegué a mi apartamento pasadas las 3 de la mañana. 12 horas de turno en el hospital me habían dejado los huesos molidos y el alma entumecida. La vida de enfermera de urgencias es una rutina aplastante. Te vacía por dentro, te obliga a construir un muro contra el dolor ajeno. Mi pequeño apartamento, con sus paredes finas y sus muebles heredados, era el único lugar donde ese muro podía bajar. El silencio de mi propio hogar era un bálsamo, un refugio contra el caos de monitores, alarmas y súplicas. Lo único que quería era el abrazo del agua caliente, lavar el cansancio, el olor a antiséptico y, si era posible, los rostros de los pacientes que no pude ayudar. Me metí en la ducha y dejé que el vapor se apoderara del pequeño cuarto de baño. El mundo exterior, con sus luces de ambulancia y su dolor, se disolvió en una niebla densa y blanca que cubrió los azulejos y el espejo sobre el lavabo. Era mi ritual, mi única forma de desconectar. Pero esa noche, algo en mi santuario se había roto. Salí de la ducha, envuelta en una toalla, y me acerqué al espejo para limpiar un círculo en el vaho y poder verme la cara. Pero antes de que mi mano tocara el cristal, me detuve. Había algo ahí. A través de la condensación se veían unas marcas, unas letras oscuras que parecían haber sido trazadas con un dedo sobre el vidrio limpio, justo antes de que el vapor lo cubriera todo. Mi corazón dio un vuelco. No fue el sobresalto de una sorpresa, sino algo más profundo, un tirón helado desde el centro del pecho, como si una mano invisible hubiera apretado mis órganos vitales. Contuve la respiración, un acto reflejo para hacer el menor ruido posible, para volverme invisible en mi propio santuario. El único sonido era el goteo rítmico y solitario de la regadera, cada gota golpeando la porcelana como el segundero de un reloj que marcaba el fin de mi tranquilidad. Me acerqué más, 1 centímetro a la vez, con los pies descalzos pegándose al suelo húmedo. A través de la niebla que se aferraba al cristal, las letras se hicieron más nítidas. No estaban grabadas, no eran una mancha. Tenían la textura inconfundible de algo trazado por un dedo humano, desplazando las diminutas gotas de condensación. La caligrafía era extraña, casi desesperada, con trazos temblorosos y ángulos rotos, como si la mano que la escribió estuviera temblando de frío o de una emoción terrible. Y la pregunta que formaba me golpeó con la fuerza de una acusación directa y personal. Decía, ¿dónde la dejaste? El pánico me invadió como una ola de hielo. Vivía sola. Eché un vistazo a la puerta del baño, luego corrí a la entrada del departamento. La cerradura de doble cerrojo seguía puesta. Todas las ventanas estaban cerradas. No había nadie. Volví al baño, temblando, y con la manga de la toalla limpié el espejo por completo. El mensaje desapareció. Me quedé mirando mi propio reflejo asustado, buscando una explicación lógica. Quizás era una mancha vieja que nunca había notado. Quizás la fatiga me estaba provocando alucinaciones. Sí, eso debía ser, pero la pregunta se quedó grabada en mi mente, como un eco helado que rebotaba en las paredes de mi cráneo. ¿Dónde la dejaste? ¿A quién? ¿A qué se refería? Intenté olvidarlo, pero a la noche siguiente, después de otro turno infernal, el ritual se repitió. El vapor, el silencio y un nuevo mensaje esperándome en el espejo. Esta vez era una afirmación,
y era mucho más personal. No debiste salir esa noche. La sangre se me fue a los pies. Ya no podía ser una coincidencia. Alguien, o algo, me estaba dejando notas en mi baño. Empecé a sentirme una extraña en mi propia casa. Llamé al casero, un hombre mayor y cascarrabias, para preguntarle si sabía de algún suceso extraño en el edificio, si algún inquilino anterior se había quejado. Se rió de mí. Me dijo que dejara de ver películas de terror y que si el vapor hacía dibujos en el espejo, era problema mío, no de su plomería. Su desdén solo me hizo sentir más sola, más loca. Dejé de darme duchas calientes. El terror era tan grande que empecé a bañarme con agua fría, tiritando, solo para evitar que el espejo se empañara, para negarle a esa cosa la oportunidad de escribirme. Pero la presencia, porque ahora estaba segura de que era una presencia, encontró otras formas de manifestarse. Empecé a encontrar pequeños charcos de agua de lluvia en el suelo del baño, incluso en días secos y soleados. Y una mañana encontré un mechón de cabello largo y oscuro pegado a la pared de la ducha. No era mío. El mío es castaño y corto. La presencia se hizo más fuerte. A veces, en mitad de la noche, oía el llanto ahogado de una mujer que parecía venir del baño. Un llanto desconsolado, lleno de una angustia que se me metía bajo la piel. Intenté grabarlo con mi celular, pero al reproducir el audio, solo se oía un ruido blanco, una estática agresiva. Otras veces, un olor inexplicable inundaba el apartamento. El olor a tierra mojada, a asfalto después de un aguacero. Las pesadillas comenzaron a atormentarme. Sueños fragmentados y violentos de una carretera oscura, una lluvia torrencial, el sonido de cristales rotos y el chirrido de llantas sobre el pavimento. Me despertaba gritando, con el olor a lluvia impregnado en mis sábanas. Un día, después de una semana de apenas dormir, llegué a casa y el cansancio me venció. Necesitaba el calor. Entré a la ducha, temblando de miedo, pero la necesidad de consuelo era más fuerte. Cuando salí, el mensaje que me esperaba era una sentencia, escrita con letras furiosas que chorreaban por el cristal como si fueran lágrimas negras. Fue tu culpa. Y fue ahí, al leer esas 3 palabras, que el muro que había construido en mi memoria durante años se vino abajo con la fuerza de una luz. Esa noche. El olor a lluvia, el llanto, la culpa. Todo encajó con la violencia de un choque. Recordé. Fue hace 5 años. Mi hermana pequeña, Valeria. Teníamos una discusión estúpida, una de esas peleas de hermanas por ropa prestada y secretos revelados. Recuerdo mis propias palabras, crueles, lanzadas como piedras. Recuerdo su rostro contraído por el llanto. Y me recuerdo a mí, saliendo de la casa dando un portazo para irme a una fiesta, ignorándola. Llovía a cántaros, un diluvio que azotaba las ventanas. Más tarde esa noche, ella tomó el coche de mis padres. Nunca supimos si iba a buscarme, si quería arreglar las cosas o si solo quería huir de la pelea. Pero en esa carretera oscura y mojada, perdió el control. La policía dijo que murió al instante. Yo enterré la culpa tan profundo que casi me convencí de que no existía. Pero la culpa no desaparece, solo espera. De pie, en mi baño, el llanto que me atormentaba ya no era un eco ajeno, era el mío. Era el fantasma de mi hermana, o quizás el fantasma de mi propia culpa, que había encontrado una forma de hablarme. Decidí que no podía seguir huyendo. Esa noche, llené la bañera con el agua más caliente que pude, cerré la puerta y dejé que el vapor se elevara como un sudario. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas, y esperé, llorando, pidiéndole perdón a Valeria en susurros. El espejo se empañó por completo, y entonces un nuevo mensaje comenzó a formarse. Estoy aquí contigo. Mientras lo leía, una mano pequeña y pálida se marcó en el vaho, desde el otro lado del espejo. Luego otra.
El llanto ya no estaba en mi cabeza, estaba en la habitación, justo detrás de mí. Limpié un pequeño espacio en el espejo con mi mano temblorosa, y por una fracción de segundo, la cara que me devolvió la mirada no fue la mía. Era el rostro de Valeria, pálido, empapado, con el cabello pegado a la frente y sus ojos, sus grandes ojos oscuros, llenos de una tristeza infinita. Desde esa noche, todo cambió. Los mensajes ya no son de reproche, ahora son de compañía o de posesión. Nunca te vayas, somos una otra vez, ya no oigo el llanto. Ahora siento una presencia constante a mi lado, un frío sutil que nunca me abandona. Me he acostumbrado a tararear canciones que ella amaba, sin darme cuenta. A veces, miro mis manos, y por un instante me parecen más pequeñas, más pálidas, como las suyas. El terror se ha convertido en una extraña resignación, en una fusión. Ya no me da miedo ver mi reflejo. El problema es que, a veces, cuando lo miro, no estoy segura de cuál de las dos es la que me mira de vuelta. La historia de Sofía, aunque parezca una pesadilla aislada, resuena con prácticas muy reales y peligrosas documentadas a lo largo de la historia. El infame ocultista del siglo XX, Aleister Crowley, no veía los espejos como simples objetos decorativos. Para él y para muchos otros magos ceremoniales, las superficies reflectantes, especialmente los espejos de obsidiana negra o los recipientes con agua oscura, eran herramientas de contacto sobrenatural. Este era un método para, según sus escritos, abrir una ventana consciente a otros planos y dimensiones, con el fin de convocar y comunicarse con entidades que no pertenecen a nuestro mundo. Crowley lo hacía con rituales complejos y una voluntad de hierro. Sofía, sin saberlo, lo hizo con su dolor y su culpa. Quizás el vapor de la ducha no solo empañó el cristal, sino que adelgazó el velo entre los mundos, y su propia pena fue el llamado que algo, del otro lado, estaba esperando para responder. Si los ecos de tu pasado alguna vez te han susurrado en la oscuridad, suscríbete a No apagues la luz y activa la campanita. Quizás juntos podamos entender los mensajes que las sombras nos escriben.